Hola, ¿qué tal a todos y todas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, a este espacio donde estamos estudiando la Biblia, seguimos estudiando la Biblia y estamos haciendo la lección de Génesis, esta lección maravillosa que hemos llegado a la lección número 4, la cual nos viene hablando del diluvio. Y es que hemos pasado de la historia de Caín y Abel, del capítulo 4, en el cual se nos presentó un nuevo personaje, el cual incrementó el pecado, pervirtió toda la imagen de Dios, Lamec. Es interesante que Lamec aparece en la séptima posición desde Adán, en la línea de Caín, mientras que por la línea de Set, quien aparece en la séptima posición es Enoc, el que caminó con Dios. Se nos presenta entonces un contraste entre el perverso Lamec y el justo Enoc. Lamec tuvo dos mujeres, Ada y Sila. Lo llamativo de este relato es que se incluyeron los nombres de las dos mujeres de Lamec, algo poco común en el Antiguo Testamento. Luego también se incluyó a Naama, la hermana de Tubal Caín, otro nombre de otra mujer. Así que tres mujeres en la narrativa de Lamec, lo que significa un énfasis en las hijas de Caín. El número 3 por lo general significa énfasis, la repetición 3 veces, triple repetición de las ideas. Por otro lado, Set tuvo un hijo al que llamó Enos y se comenzó a invocar el nombre de Jehová. En hebreo no aparece la palabra los hombres e incluso el verbo comenzaron se traduce de halal, verbo el cual está en su forma pasiva y es tercera persona masculino del singular. Recordemos que nosotros en español, la mayoría de idiomas, la tercera persona es él o ella. Él o ella. En inglés se tiene it, que en español sería esto, ¿sí? Cuando se habla de un artículo neutro, esto, aquello que no tiene vida, es esto. Pero en español usamos él, la como la tercera persona, tú o usted, tú informal, usted formal, es la forma, es la segunda persona, yo, pues soy la primera persona. Recordemos esos aspectos de la gramática porque en hebreo aparece que el verbo halal, allí comenzaron, está en su forma pasiva, es tercera persona masculino del singular. La forma pasiva es cuando el sustantivo recibe la acción. La forma activa es cuando el sustantivo hace la acción. Por ejemplo, yo tiro la pelota, tirar, lanzar, yo lanzo la pelota, yo tiro la pelota, tirar, lanzar, es el verbo activo, pero si es pasivo sería yo recibo la pelota. En ese momento, ese verbo recibir está pasivo porque este sujeto, yo, recibe la acción. Así que aquí aparece como pasivo, tercera persona masculino del singular, singular plural, son los dos números que tenemos, singular plural cuando hay muchos, y masculino pues creo que no necesita explicación. Por lo tanto, allí hay algo que se refiere a él, el cual recibe la acción. En otras palabras, el verbo no es plural. Aquí no es plural, es singular, se refiere a una persona y no debería de traducirse los hombres comenzaron, sino que el verbo al ser pasivo se traduce como se comenzó. Con el nombre de Enos se comenzó a llamar el nombre de Yahweh. Es decir, que el nombre de Jehová es el que recibe la acción. Jehová recibe la acción, el nombre de Dios es el que recibe la acción. De esta manera, por eso dice que se comenzó a llamar el nombre de Dios, de Yahweh. En otras palabras, los descendientes de Set no solo tendrían en sus nombres una correlación con el nombre de Dios, sino que su misión sería la de restaurar la imagen y el carácter de Dios. Quizás esta sea la razón por la cual los descendientes de Set estaban conectados con Dios, teniendo en su punto más álgido a Enoc e incluso a Noé, de quien se dice que era un varón justo. De repente llegamos al capítulo 6 y algo malo está sucediendo. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Esto está en los versículos 1 al 3 del capítulo 6. Algunos intérpretes que se han dejado llevar por su imaginación
Han concluido que los hijos de Dios en Génesis 6 eran los ángeles caídos. De hecho, esta interpretación ha sido adoptada por algunos judíos del periodo helenístico. El periodo helenístico es el periodo helénico, de decirlo de otra manera, que fue cuando Grecia, el imperio heleno, se apoderó, conquistó aquellas tierras a través de Alejandro Magno y comenzó a desarrollarse y a introducirse toda la filosofía griega y todos estos pensamientos y todo. Muchos judíos adoptaron esos pensamientos y lo combinaron con la religión hebrea. También este pensamiento fue adoptado por algunos padres de la iglesia temprana y luego aceptado en los comentarios del rabino Rashi y por supuesto por algunos autores modernos, los cuales leen este pasaje en relación con la mitología griega y la mitología del antiguo cercano oriente. Por otro lado, la interpretación de que los hijos de Dios son los descendientes de Set, que es la otra interpretación que hay, fue defendida por un buen número de exegetas judíos, incluyendo la Mishra o Midrash, como se pronuncia, que es la tradición oral, y el gran rabino Ibn Ezra. Asimismo, por algunos padres de la iglesia cristiana, como lo fueron Crisóstomo y Agustín, e incluso reformadores como Calvino. La interpretación de Set es la que mejor encaja en el contexto de Génesis 4 al 6, pues nos presenta dos lados opuestos, que exponen algunos contrastes teniendo a Dios en el centro. Por ejemplo, la fe en Dios versus las obras humanas, podríamos decir Caín y Abel. Caín representa las obras humanas, el cual omite a Dios al igual que su linaje, pasando por Lamec y toda esta depravación. Por otro lado, Abel, que representa la fe en Dios. Abel fue reemplazado por Set y luego en el hijo de Set, Enos, se comenzó a llamar el nombre de Dios. Y allí llegamos hasta el séptimo descendiente, que fue Enoc, el cual caminó con Dios y fue llevado al cielo, y termina con Noé, el cual removería la maldición del pecado de acuerdo a Génesis 5:29. Caín y su linaje ignoran la imagen de Dios, mientras que Set y su linaje la resalta. Por último, la expresión hijos de Dios e hijas de los hombres debe entenderse a la luz de las genealogías. El autor de Génesis, Moisés, quiso hacer una distinción entre los descendientes de Set y los descendientes de Caín, para que de esta manera los lectores no se confundieran. Esta diferencia no está basada en el ADN ni mucho menos en la ontología. La diferencia radica en el pacto, en quién era fiel al pacto y quién no lo era. De hecho, la expresión hijos de Dios aparece conectada al pueblo de Dios en diferentes pasajes bíblicos. Lo podemos ver en Deuteronomio 14:1, 32:5 al 6, Isaías 1:2, 2 de Samuel 7:14, etc. Estos hombres comenzaron a mezclarse con las hijas de Caín, lo que conllevó una perversión y a una depravación de la imagen de Dios. La frase escogiendo entre todas indica que la depravación fue tan severa que hubo poligamia, actividades sexuales descontroladas y salvajes, incluso pudo haber zoofilia, adulterios, etc. Por supuesto, todo esto en contra de la ley de Dios. Ahora la voz de Dios, la cual está conectada con la creación, se desconectaba de ella y comienza un proceso de rechazo a lo que estaba sucediendo en su misma creación, a tal punto que Dios dice: no contenderá mi espíritu. En el primer acto de creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahora el Espíritu de Dios comenzaría a retirarse y un juicio se llevaría a cabo. En 120 años llegaría la sentencia. Por lo tanto, el ser humano tendría un periodo de gracia para prepararse para tal evento. Luego la Biblia hace una declaración que ha sido objeto de malas interpretaciones o interpretaciones mitológicas. Dice la Escritura: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Ahora bien, quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros leemos Génesis 3:15, recordemos que hay una promesa, la promesa del Salvador, que va a derrotar a la serpiente, que es Satanás. A partir de ese momento, Satanás comienza a buscar la manera de impedir que Eva tenga un hijo, tenga un descendiente. Cuando Eva tiene a Caín y luego tiene a Abel, convierte a Caín en un asesino, lo pervierte y mata a Abel. Por lo tanto, tanto Caín como Abel quedan rechazados. Me imagino que el enemigo se confió
y pensó, ok, ya pervertí a Caín, ya Caín fue expulsado, ya no tengo que preocuparme de nada, este no va a ser el hijo de la promesa. Ya maté a Abel, también, no me preocupo. Luego cuando nace Set, creo yo que el enemigo no ataca a Set porque pensó que Set ya no era el hijo de la promesa. Ya la promesa no se iba a llevar a cabo porque Caín se había pervertido, que era el primogénito. Luego Abel había muerto, ya no había que preocuparse de Set. El enemigo no contaba que la promesa no era ahí en ese instante, sino que era futuro. Cuando el enemigo se da cuenta de esto, de que los hijos de Set comienzan a llamarse del nombre de Dios, a usar el nombre, a invocar el nombre, a llevar el nombre de Dios, no solo en el nombre de ellos, sino tratando de restaurar la imagen y el carácter de Dios, comienza a atacar a los hijos de Set, y por eso es que toma las hijas de los hombres, las hijas de Caín, y pervierte a los hijos de Set, conllevando toda esta perversión que hubo, por la cual vino el diluvio. El objetivo del enemigo siempre fue impedir que la promesa de Génesis 3:15 naciera, y en algún momento podremos hablar de eso, que es el gran conflicto en el cual se involucra toda la humanidad, cómo se involucra Israel, cómo se involucran José y María, los padres humanos de Jesús, etcétera, etcétera. Podemos observar cómo el gran conflicto, el objetivo de ese conflicto, de esa guerra, es que la promesa de Génesis 3:15 se haga realidad. Para muchos, la palabra Nefilim que aparece allí significa gigantes y se ha asociado con demonios o una malformación genética por la actividad sexual de los ángeles caídos y las mujeres. Como dije antes, todo es un cuento mitológico. Debemos recordar que los ángeles son seres asexuados, que no pueden procrear. En un comentario que leí sobre Génesis, escrito por Ken Hughes, Ken Hughes, dice que los ángeles caídos poseyeron seres humanos para tener sexo con las mujeres. Cuánta creatividad del autor. Pero si esto llegara a ser cierto, seguiría siendo lo mismo, seguirían siendo espermatozoides de un hombre con el óvulo de una mujer con su carga cromosómica correspondiente. Por lo tanto, no habría una alteración genética para generar los nefilins o los gigantes. Repito, esto es una muy buena fábula que muchos han creído, basados en la mitología, en las fábulas, en la imaginación, basados incluso en un cuento que hay en la primera de Enoch, que es un libro apócrifo, no se sabe quién lo escribió, se escribió en el periodo intertestamentario y muchos creen que fue un libro inspirado cuando en realidad no es un libro inspirado, simplemente alguien lo escribió, como si este servidor escribiera algo así mitológico y fuera aceptado como parte del canon bíblico. Eso sería, pues no tiene razón de ser, y se rechazó cuando se comenzó a formar el canon primera de Enoch, justamente por eso, porque no hace sentido, no está en armonía con ninguno de los otros libros bíblicos, ninguno de los otros escritos, porque es muy fantasioso. Entonces muchos, basados en ese relato que aparece allí, comenzaron a decir que los ángeles caídos habían tenido sexo con las mujeres, pero nosotros tenemos que ser sinceros como estudiantes de la Biblia, como teólogos. A los ángeles caídos Dios nunca les llamó hijos de Dios. En la Biblia nunca se le llamó a los ángeles caídos hijos de Dios. Se le llamaba demonios. Por lo tanto, cuando Moisés escribe hijos de Dios, está haciendo referencia a los descendientes de Set. Así que repito, esto es una buena fábula. De esta manera tenemos que la palabra Nefilim debe referirse a otra cosa. Lo interesante es que Nefilim deriva del verbo nafal, que significa caer o mentir. Por lo tanto, Nefilim posiblemente se refiere a los caídos, es decir, a seres humanos con una degeneración moral, o por el contrario, a hombres que caían sobre otros, es decir, a invasores u hombres violentos, fuertes y hostiles. Cuando los dos espías llevaron su informe sobre Canaán, reportaron que había Nefilim, hijos de Anak, haciendo referencia a hombres violentos y hostiles más que gigantes. Algunos autores, comentaristas, exegetas bíblicos dicen que posiblemente los hijos de Anak y lo que se llamaban Nefilim eran hombres altos, no gigantes, pero un poco más altos que la población normal,
Y eran hombres muy hostiles, eran hombres muy violentos, eran hombres que mataban y conquistaban. Entonces posiblemente el autor bíblico está usando esta palabra Nefilim, que de hecho en la escritura, en el Antiguo Testamento, la palabra Nefilim solo aparece 3 veces. Aparece allí en Génesis y luego en dos partes allí en las referencias de los hijos de Anak, en Números. Por lo tanto, la Biblia no nos da mucho para investigar sobre quiénes eran los Nefilim, pero el verbo como tal, de donde deriva la frase, como les acabo de decir, significa caer o mentir, y hace referencias a los seres humanos que cayeron y que se volvieron posiblemente como Lamec, esa descendencia toda pervertida, que lo único que hacían era matar, destruir, conquistar. Parecían como bárbaros, por decirlo de otra manera, vikingos, si se puede llamar así. Así que debido a la perversión de los descendientes de Set, dice Génesis 6:5 lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente, o era de continuo, solamente el mal. Lo que en la creación Dios vio como bueno y en gran manera, ahora era una gran maldad, y esta maldad era continua hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, dice el versículo 6. La palabra hebrea atzab, que se traduce como en español como dolor, que le dolió, se refiere a un dolor mental. Por otro lado, el verbo nakam, que se traduce como arrepentir, Dios se arrepintió, en realidad esta palabra contiene un matiz positivo, no es negativo. Y ese matiz es un matiz de gracia y amor. Por eso la palabra arrepentir no es una buena traducción, pues no demuestra los verdaderos sentimientos de Dios. En hebreo, Dios no estaba dolido y arrepentido por lo que había sucedido y lo que estaba sucediendo, sino que su corazón estaba lleno de gracia y consuelo para el creyente. En algunas ocasiones el verbo nakam aparece en paralelo con la palabra shub, que sí significa arrepentirse. Por ejemplo, en Jeremías 4:28, en Jonás 3:9, sugiriendo el sentido positivo de tener misericordia. Es decir, en las palabras de Moisés hay esperanza de salvación a través del diluvio. Dios no es que se haya arrepentido de hacer al hombre y lo iba a destruir como algunos piensan, sino que el arrepentimiento que está allí con el dolor del corazón de Dios es que Dios se puso triste por la actitud del ser humano, pero entonces ahora procedía a ofrecerles un vínculo, una vía de escape a ese pecado, porque venía el juicio sobre el mundo por la maldad, y ese juicio era el diluvio, y Dios no podía impedirlo, porque si Dios lo hubiese impedido, entonces hablaríamos de un Dios que es un dictador que manipula las cosas. Dios lo único que hizo en ese momento no fue enviar el diluvio no lo envió Dios, el diluvio cayó por la actitud de los seres humanos. Si lo aplicáramos hoy en día, por ejemplo, podríamos estar hablando del el calentamiento global, como el calentamiento global está acabando con todo, con el agua, con los bosques, la minería está haciendo mucho daño, todo lo que es la búsqueda de petróleo en los países, por ejemplo, países como Venezuela, como Colombia, que quieren los gobiernos, porque no es el pueblo, los gobiernos quieren fundamentar su economía en estas cosas de la minería y el petróleo, y están acabando con todas las siembras, con todos los árboles, con todo esto, y también la población va creciendo y se va consumiendo más todos los recursos naturales, todos los árboles aquí en Estados Unidos, las casas se hacen con madera, todas las casas se hacen con madera, todas las estructuras en Estados Unidos tienen madera, el 90% de las estructuras. Esto conlleva que se destruyan muchísimos árboles. El calentamiento global está haciendo que se deshielen todos los polos y el Ártico y la Antártida. Y lo que está llevando es a que haya posiblemente más inundaciones, y esas inundaciones van a conllevar luego a que haya menos agua, más sequía. Por ejemplo, en Colombia ahora está lloviendo muchísimo y los ríos están creciéndose y se están llevando mucho por delante. Todo eso es a causa de la maldad del ser humano. No es que Dios mande eso para castigar al ser humano. Estaríamos hablando de un Dios que no tiene amor y misericordia, sino que Dios lo único que hace es permitir que las acciones del ser humano
tengan consecuencias. Si las acciones son buenas, las consecuencias son buenas. Si las acciones son malas, las consecuencias, por supuesto, van a ser malas. En este caso, en el diluvio, pues viene el diluvio debido a la maldad que había, y Dios no puede detener el diluvio. Dios lo único que hace es ofrecer una vía de escape, y esa vía de escape es el arca, el cual Noé construyó ese barco, y todos los que entraran creyendo, pues se iban a salvar. Nosotros conocemos la historia, solo entraron 8 más, los animales. Ahora, dejando de lado toda esta narrativa de quiénes eran los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y que hemos comprobado que son los descendientes de Set, que comenzaron a meterse con las hijas de Caín y comenzaron a pervertir la imagen de Dios. Además de esto, hay algo que yo quiero resaltar, como si fuera un paréntesis antes de pasar a la narrativa del diluvio. Y es que la promesa de Génesis 3:15 había sido dada, eso lo vimos en lecciones anteriores, y el ser humano estaba esperando que naciera, que se hiciera realidad esa promesa. Vimos que entonces el enemigo, la serpiente, sabiendo que iba a nacer, pervirtió a Caín, del cual Eva esperaba que fuera ese Mesías. Lo pervirtió, lo convirtió en un asesino y lo convirtió en alguien que se despegó de Dios, que no sentía arrepentimiento ni deseo de estar al lado de Dios. Luego mató mató a Abel, que también podía haber sido el hijo de la promesa porque fue obediente a Dios. Luego nació Set. A Set aparentemente no lo atacó, no lo registra la Biblia como tal, pero Set comenzó a tener hijos. Pienso que el enemigo pensó, no sé, que con la muerte de Caín y de Abel, pues ya no había necesidad de atacar a los hijos de Eva porque no iban a hacer la promesa. Pero cuando comienzan los hijos de Dios a llamar el nombre de los hijos de Nos, a llamarse por el nombre de Dios, el enemigo se da cuenta de que posiblemente la promesa todavía está vigente y comienza a atacar a los hijos de Set, a la descendencia de Set, atacando a Nos, atacando a todos los que están allí por la línea y llegando a Noé. Y entonces creo yo que el enemigo primero pensó que había impedido que naciera la promesa de Génesis 3:15 con la muerte de Caín y Abel, con la perversión de Caín más bien y con la muerte de Abel, pero luego se da cuenta que la promesa sigue vigente, que posiblemente venga por la línea de Set, y entonces comienza a atacar a los hijos de Set con las hijas de los hombres para impedir que el hijo de la promesa de Génesis 3:15 naciera, y los pervirtió a tal punto de maldad que conllevó al diluvio. Me imagino que el enemigo pensó: aquí se acabó todo, Dios va a destruir todo, va a permitir que el diluvio destruya todo y no va a meter mano. Pero Dios metió mano y puso el arca, y entonces Noé y su familia se salvaron, solo ellos. El enemigo estaba pendiente de eso, y nosotros podríamos seguir la historia hablando de cómo Satanás atacó toda esa descendencia tratando de impedir que nacieran la promesa de Génesis 3:15. Ustedes pueden ver allí cómo se comportaron los hijos de Noé. Bueno, a Noé lo convirtió en un borracho, a pesar de que no era un hombre justo, pero no era el hijo de la promesa porque lo convirtió en un borracho. Luego a Cam lo pervirtió, también a Jafet, al otro hijo de Sem, el otro hijo de Noé. Podemos seguir ahí la historia sucesiva hasta el nacimiento de Jesús. Podemos ver que incluso a María y a José trató de dañarlos. A María la persiguió para matar al niño y tuvieron que irse a Egipto. Recordemos todo eso. Podemos, repito, seguir la historia, pero no es el caso. Pero quería hacer este paréntesis para que entendiéramos que el enemigo quería impedir que la promesa naciera. Por eso atacó a los hijos de Dios con las hijas de los hombres, las descendientes de Caín. Ahora, entrándonos un poco al del diluvio, podemos observar algo aquí. El autor Jacques Duquesne, que es el autor de la lección de este trimestre, y también él tiene un comentario bíblico, está en inglés, no sé si lo han traducido, creo que solo está en inglés. Él tiene un comentario bíblico que es sobre el libro de Génesis. Con ese comentario bíblico, se llama Comentario Bíblico Adventista Internacional, se comenzó una serie que los teólogos de la iglesia adventista querían, y es hacer una serie de comentarios de libro por libro de la Biblia
los mejores escritores, autores, los que tengan doctorado y los que están con el Instituto de Investigación Bíblica, etcétera, se han unido para poder hacer este comentario, así similar como los bautistas tienen comentarios y los pentecostales. Muchos tienen comentarios bíblicos propios de ellos. Por ejemplo, publicadoras como Baker o Sondervan, ellos tienen sus propias sus casas publicadoras, y entonces publican muchos comentarios. Hay muchísimos comentarios bíblicos que nosotros a veces podemos leer, teniendo en cuenta que mucha de la teología de bautistas, pentecostales, etcétera, va a estar impregnada en esos comentarios, y tenemos que tener cuidado. Podemos leerlos para crecimiento, para aprender, pero cuando es a la hora de la interpretación, simplemente tenemos que tener cuidado, porque muchas veces la interpretación de ellos no va con nosotros. Así que la Iglesia Adventista comienza a desarrollar este comentario internacional, y Jacques Duquesne, que es uno de los grandes autores de nuestra iglesia, comienza entonces a escribir su comentario, publica su comentario de Génesis. Lo pueden comprar en cualquier casa publicadora de nosotros, Pacific Press o Adventist Book Center, cualquier tienda de nosotros, en Apia, me imagino que también lo tienen, en la casa publicadora de Sudamérica, no sé si lo tendrán. Pero entonces Jacques Duquesne escribe este comentario, un gran comentario. Les recomiendo que lo lean como complemento a la lección, aunque está en inglés. Y en ese comentario él propone un quiasmo en la estructura del diluvio. Recuerden que un quiasmo es un estilo literario de los judíos, en donde se comparan las ideas y va haciendo las ideas como en una forma de A, B, C, y luego se regresa a 1, B1, C1 con algo en la mitad, muchas veces una idea central en la mitad, y luego se regresa. El quiasmo es este estilo literario, y entonces se presenta, Jacques Duquesne presenta este quiasmo del diluvio en un orden inverso, como si fuera un espejo. Y aquí en pantalla lo voy a poner para que se comprenda mejor lo que significa esto del quiasmo. Es muy interesante lo que él propone. Y entonces tenemos en A, arrepentimiento divino, que sería la primera parte del quiasmo. Arrepentimiento divino, fructificad y multiplicaos, violencia. Capítulo 6, versículos 1 al 6, juicio divino, resolución para destruir la tierra. Eso sería el B. 6, versículos 7 al 22. El C sería mandato para entrar al arca, capítulo 7, versículos 1 al 10. Luego está D, que es el comienzo del diluvio, capítulos 7, 11 al 16. E, aumento de las aguas, capítulo 7, 17 al 24. F, que sería el recuerdo divino, capítulo 8, versículo 1, la primera parte. Este recuerdo divino es la parte central de todo el diluvio. En el quiasmo que él propone, la parte central. Luego tenemos E1, que es el retroceso de las aguas. Aquí comienza ahora la parte inversa, que es el capítulo 8, 1b, es decir, la segunda parte hasta el versículo 6. Luego de 1 es secado de la tierra comienza a secarse, capítulo 8, versículos 7 al 14. Luego C1, hay un mandato para salir del arca, capítulo 8, versículos 15 al 10. Luego la B1 es la gracia divina, es la resolución para preservar la tierra, capítulo 8, versículos 20 al 22. Y luego encontramos la bendición divina de fructificad y multiplicaos, que es la prevención de la violencia y la alianza, el pacto. Eso está en el capítulo 9, versículos 1 al 17. Además de esta estructura quiástica que el autor propone, también se puede observar que desde la preparación que condujo a la construcción del arca, allí en Génesis 6, 1 al 22, hasta la finalización del arca, con el diluvio, capítulo 7, versículo 1 al 24, podemos encontrar 7 acciones divinas que voy a poner aquí también en pantalla para que ustedes la vean. La primera acción divina es el Señor dijo, el capítulo 6, versículo 3, en contraste con carne humana, 6, 1 al 4. El Señor vio, 6, 5, una gran maldad, 6, 5. También el Señor estaba dolido, 6.6, y viene el arrepentimiento divino, 6.6. Entonces el Señor dijo, esto está en el 6.7, y viene un juicio divino, capítulo 6, versículos 7 al 12. Dios dijo a Noé, 6.13, y Noé comienza a hacer el arca, comienza 6.13 al 22. Entonces el Señor dijo a Noé, 7.1, y comienzan a entrar al arca, que es 7.1 al 16a.
y el Señor lo encerró, en hebreo dice encerró a Noé. Comienza Noé, entonces dice el 7:16 y las aguas en la tierra, que sería 7:16b al 24. De esta manera tenemos 7 acciones divinas allí en el diluvio. El destino del mundo ya estaba preparado. Dios había dado las advertencias a través de Noé sobre la destrucción que se avecinaba. Así que Noé comienza a construir el arca mientras predicaba al mundo antediluviano acerca del fin. El anuncio de Dios estaba relacionado con su gracia divina. Quería que todos se salvaran, así que hace pacto con Noé. Esto está en el 6:18. El verbo asaj, que se traduce como hacer, aparece 7 veces en el texto, lo cual nos muestra un eco entre esta narrativa y la narrativa rítmica de la creación. Asimismo, la palabra tebaj, que se traduce como arca, es una palabra clave en toda esta narrativa, pues de las 28 veces que aparece en la Biblia, 26 hacen parte de la narrativa del diluvio y ocurre 7 veces en el capítulo 6. De hecho, tebaj es un extranjerismo. Esta es una palabra tomada prestada de otra palabra, una palabra egipcia, que sería algo así como jebat o zebat, que se usa para designar un santuario en forma de caja. Esta misma palabra se usó para describir el arca en el que fue escondido Moisés y sugiere un paralelo entre los dos eventos. En ambos casos, el arca significaba protección del agua, permitiendo la salvación del pueblo de Dios, sobre todo la supervivencia de la imagen de Dios. Así que Noé tuvo una fe inquebrantable. La fe de Noé es la fe de la que habla Santiago, una fe que se demuestra a través de las obras. Nunca había visto lluvia antes, pero aún así Noé creyó en la palabra de Dios y construyó el arca. Esta fe llevó a Noé a hallar gracia ante los ojos de Jehová. Esto lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 8. Noé es el ejemplo para cada creyente en estos últimos días. Debemos predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, advirtiendo al mundo del peligro que corren si siguen alejados de Dios. Nuestra misión es anunciar que el juicio viene, pero en el juicio se encuentra la gracia de Yahweh Jehová. En este momento me gustaría citar una parte de la lección del lunes del 18 de abril. Es muy interesante lo que está escrito allí. Dice: una lectura atenta del texto que abarca el diluvio revela el uso de muchas palabras y expresiones comunes con la historia de la creación. Entre comillas, 7. Génesis 7:2, 3, 4, 10 y comparar esto con Génesis 2, 1 al 3. Luego aparece macho y hembra, Génesis 7:2, 3, 9, 16. Lo podemos comparar con Génesis 1:27. Luego aparece la palabra según sus especies, Génesis 7:14, que se compararía con Génesis 1:11, 12, 21, 24, 25. Las bestias, aves y reptiles de Génesis 7:8, 14, 21 y 23 se puede comparar con el capítulo 1, versículos 24 y 25. Luego aparece y aliento de espíritu de vida, allí en Génesis 7, 15, 22, lo que podemos compararlo con el capítulo 2, versículo 7. Por ende, la historia del diluvio se lee algo así como la historia de la creación. Estos ecos de los relatos de la creación ayudan a revelar que el Dios que crea es el mismo Dios que destruye, Deuteronomio 32, 39. Pero estos ecos también transmiten un mensaje de esperanza. El diluvio está destinado a ser una nueva creación a partir de las aguas, lo que lleva a una nueva existencia. El diluvio muestra el proceso, cómo será creada una nueva tierra. Para ello, todo tiene que ser destruido y de esta manera habrá una nueva creación. El suceso del diluvio prefigura la futura salvación del mundo en el tiempo del fin. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto lo encontramos en Apocalipsis 21:1 y lo podemos comparar con Isaías 65:17. La escritura termina el capítulo 7 de la siguiente manera, los versículos 15 al 24. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2, de todo ser en que había espíritu de vida. Los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. El diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron y alzaron el arca que se elevó sobre la tierra. Las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron abiertos.
15 codos más altos subieron las aguas después que quedaron cubiertos los montes. Y murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado y las bestias, y todo el reptil que se arrastra en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Las aguas destruyeron todo aquello que quedó por fuera del arca, y éstas estuvieron sobre la tierra por 150 días. En medio de toda la destrucción nos encontramos en la mitad de la estructura quiástica. ¿Recuerdan el quiasmo del diluvio? Que en la mitad, que era F, aparecía el recordatorio de Dios, la remembranza de Dios. Así que en medio de ese quiasmo aparece lo siguiente, es el punto central de todo el diluvio. Se encuentra en el capítulo 8, versículo 1, la primera parte. Dice la escritura: entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Es muy interesante notar otro aspecto de nuestra narrativa bíblica. De esta manera tenemos que Dios pensó en Noé. Dios no es que haya Dios estuvo pendiente de Noé. Dios estuvo al pendiente de cuidar a Noé. Y ahora vamos a ver qué significa eso de que Dios se acordó de Noé. Eso lo vamos a ver en un instante, porque es que es muy interesante notar que en esa narrativa, de la narrativa bíblica, hay otro aspecto que a mí me llama la atención. Hay una estructura de periodos de 7 días, como si Noé y Moisés quisieran que pongamos atención al séptimo día, sábado. Veamos, hay una estructura, y aquí va a aparecer en pantalla, 7 días de espera de Dios. En el capítulo 7, versículo 4, hay 7 días en los que Dios espera. Luego vuelve y se repite lo mismo, 7 días de espera de Dios en el capítulo 7, versículo 10. Luego 40 días de incremento de las aguas. Esto está en el 7:17. Luego tenemos 150 días de las aguas prevaleciendo, 7:24. En la mitad de eso, que sería el 8:1, Dios recuerda. Luego, 150 días de disminución de las aguas, 8:3, comienza el retroceso del quiasmo. Luego, 40 días de disminución de aguas, 8:6. Luego, 7 días de espera de Noé, 8:10. Y termina 7 días de espera de Noé, 8:12. Este quiasmo para nosotros, lo que acabamos de ver, es una gran lección porque nos ayuda a entender la importancia del número 7 para Dios. Y así como el séptimo día de la semana, el sábado, marca un periodo de tiempo, la estructura de periodos de 7 días marca el tiempo del diluvio. Muy interesante cómo va haciendo sentido en la narrativa bíblica. Tanto en el primer quiasmo que vimos, el quiasmo del diluvio, como en este último, la frase "se acordó Dios" es el centro de la narrativa, es el mensaje central de la historia del diluvio. Al acordarse de Noé, el autor está diciendo que Dios trajo a colación sus promesas. Lo que hizo Dios fue acordarse de sus promesas. Dios no se olvida de nada ni de nadie. Es simplemente una forma de decir que comenzó a cumplir sus promesas. De esta manera la lluvia fue detenida y pronto todos podrían salir del arca. Eso está en el capítulo 8, versículo 13. Noé confió en Dios. Qué gran lección para nosotros. Y luego actuó enviando el cuervo y la paloma. Pacientemente esperó Noé hasta recibir instrucciones de Dios para salir, pero a la misma vez enviaba la paloma para estar seguro de que podían salir. No es que Noé desconfiara de Dios, es que eso es fe. Fe de que ya todo estaba bajando, de que las promesas de Dios se estaban cumpliendo. Moisés hace luego una conexión muy llamativa para los judíos. Y creo que para nosotros también. Dice que el arca reposó en el mes séptimo a los 17 días del mes. En esa fecha se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Esto lo podemos leer en Levíticos 23-34, la cual se celebraba del 15 al 22 de ese mes. Era el último de los festivales en el calendario hebreo y era una gran fiesta de regocijo. Podemos leerlo en Deuteronomio 16:14. Esta fiesta se asociaba con la bendición de las aguas. Zacarías 14, 17 al 18. Podemos leer Juan 7, 37 al 38 y Apocalipsis 21, versículo 6, Apocalipsis 22, 1. La fiesta de los tabernáculos estaba asociada al agua, lo que se conoce como la lluvia tardía también. Y había mucha bendición en las aguas y era una fiesta de gran gozo, lo mismo que sucedió
al final, cuando el arca por fin se abrió, fue algo de gran gozo. Dice Génesis 8, 13 al 19. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Miró y vio que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo, de toda especie de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salió del arca. Inmediatamente salieron del arca. Lo primero que hizo Moisés fue construir un altar para adorar a Dios. Es la primera mención que se hace a un altar en la Escritura. Dios clasificó los animales como limpios e inmundos antes de entrar al arca, no solo para ser usados en esos sacrificios, sino también en la alimentación, algo que sucedería después. Esto está en Génesis 9, 3 al 4. Los holocaustos se usaban de dos maneras: como un pedido de perdón y una expiación del pecado, y como una ofrenda de agradecimiento. Noé adora a Dios porque Él es Dios, el creador y sustentador, y está sumamente agradecido por la protección y provisión de Dios. Así es nuestra relación con Dios. Esta se define por lo que Dios hace por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él. El sacrificio de Noé se conecta con el de Abel en contraste con el de Caín. Es un reconocimiento por fe que nos permite acercarnos a Dios, acogiéndolo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y como Dios es un Dios de orden, entonces se propuso a dar instrucciones sobre la dieta postdiluviana. Pero también les advirtió que en esta nueva recreación, a causa del pecado, el ser humano ya no se iba a enseñorear de los animales como en la narrativa de la creación, sino que ahora habría una guerra entre el mundo animal y los seres humanos. Los unos a los otros se iban a perseguir para matarse, infundiéndose temor y miedo entre ellos. Aún así, los hijos de Dios debían mantenerse al margen de consumir animales inmundos y de cuerpos muertos o cadáveres, pero no debían consumir carne con sangre. Pareciera una incongruencia, pero es una ley de salud, pues la sangre no solo representaba la vida y la santidad en el sistema ritual, sino que también podría ser un peligro para la salud de las personas, algo que la ciencia médica ha comprobado. Incluso el consumo de sangre fue una de las restricciones que aplicó el Concilio de Jerusalén a los cristianos gentiles en Hechos capítulo 15. Por lo tanto, la dieta postdiluviana tenía dos restricciones: no ingerir animales inmundos y no consumir sangre. Dios mantuvo la vida en esta tierra. Si Él hubiera querido, no hubiera provisto una vía de escape como el arca, pero tal es el amor de Dios por su creación que proveyó el medio de salvación para Noé, para su familia y para los animales. Dios decidió preservar la vida a pesar de la maldad humana y rescató lo mejorcito entre todo lo malo. Así que también dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Asimismo, dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está en vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes, y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Génesis capítulo 9, versículos 8 al 17. Dios hizo pacto con Noé, dando el arco iris como la señal de ese pacto, el cual consistía en no volver a destruir la tierra con un diluvio.
La palabra pacto aparece 7 veces en esta narrativa después del diluvio y resuena con el mismo sábado, pues es el único pasaje bíblico que contiene la expresión señal del pacto, involucrando un contexto cósmico en donde se encuentra el sábado. Esto está en Éxodo 31, 12 al 17. En otras palabras, el arco iris fue el pacto de Dios, pero el sábado también es un pacto de Dios. El uno es el pacto de no destruir la tierra con agua y es el recordatorio de la nueva creación, entre comillas, la recreación, aunque es la recreación en medio del pecado. El sábado es la señal del creador, del pacto del creador con el ser humano. Así que ambos son señales de Dios, señales del pacto. Así como el día de reposo es la señal de la creación, repito, el arco iris es la promesa de que no habrá otro diluvio mundial, y ambas señales son para todos, teniendo un alcance universal que aplica para todo el mundo. Ambos, el sábado y el arco iris, son señales de la paz de Dios. Al parecer, nuestro mundo cada vez más se acerca a repetir con exactitud lo que fue en el mundo antediluviano. Pero, así como Noé fue pregonero de justicia, predicador del juicio y del evangelio, nosotros debemos levantarnos para seguir predicando el mensaje de los 3 ángeles. Noé confió en las promesas de Dios y nosotros debemos hacer lo mismo. La pregunta es, ¿lo harás? ¿Seguirás el ejemplo de Noé? Con esto hemos llegado al final de esta lección. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle me gusta, darle like, comentar en la caja de comentarios, suscribirse si no lo han hecho. Y así nos encontraremos entonces en un próximo repaso de este libro maravilloso que es el libro de Génesis. Luego estaremos en la lección número 5. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.